Ok, ahora sí ya estamos todos listos para empezar este día, este curso de enfermería, que pues va a hablar acerca de la electrocardiografía. Sí me gustaría, como les decía, que en la medida de lo posible, si pueden encender sus cámaras, estaría genial. Si tienen dudas, si hay comentarios, pues también nos los hacen saber, por favor. ¿De acuerdo? Las dudas se pueden estar pues exponiendo, abriendo el micrófono o bien poniendo su duda en el chat, ¿de acuerdo? Y pues sin más preámbulos, como les decía, mi nombre es Jairo Dan García, soy el director del Grupo Integra Salud y yo soy el profesor que va a estar impartiéndoles este curso. Vamos a empezar. Fíjense que el hecho de hablar acerca de electrocardiografía, pues involucra una serie de, pues más que nada, conocimientos acerca de cómo funciona este músculo cardíaco y en específico cómo funcionan las células cardíacas. Fíjense que las células que forman el corazón tienen propiedades muy específicas. Esas células tienen la capacidad de tener excitabilidad, también tienen la capacidad de poder tener refractariedad, también conducción y también obviamente automatismo. Entonces, ustedes cuando estén viendo o tomando el registro por medio de un electrocardiograma de la actividad eléctrica del corazón de un paciente, pues estarán viendo toda esta parte, todo esto que involucra a todas estas células y pues obviamente captando toda esa excitabilidad que tienen, toda esa refractariedad, toda esa conducción que pueden tener y pues obviamente saber o reconocer que tienen automatismo. Entonces, dentro de la excitabilidad, fíjense que es una capacidad que va a tener la célula cardíaca para que puedan responder a un estímulo y entonces, por ende, vayan a generar una respuesta eléctrica que se va a estar propagando por medio de esa célula y obviamente ese conjunto de células, cuando tiene ya ese estímulo externo, puede generar una contracción. Entonces, por medio de esa contracción, pues tenemos el latido cardíaco. Hay estímulos térmicos, eléctricos, químicos, mecánicos que van a hacer que esa excitabilidad en las células cardíacas pues respondan a esos estímulos y generen una contracción. Hay que recordar bien que para que esto se lleve a cabo, obviamente, esta excitabilidad está determinada ajá, por por algunos electrolitos, ¿no? Principalmente el sodio y el potasio. ¿Recuerdan los valores normales del sodio? Por ejemplo, Iván, no sé, ¿nos puedes ayudar? Iván, ¿recuerdas cuánto es lo normal de sodio? Sí, claro, maestro. Es de 135 a 145. Ok, hay que recordar siempre las unidades, mil equivalentes sobre el litro. Perfecto, Iván. Entonces, el sodio va en un valor de 135 a 145, el potasio de 3.5 hasta 5. Algunos laboratorios lo marcan hasta 5.5. Sin embargo, eh, por fines, pues sí educativos y tener a veces el punto de que el paciente ya con 5.5 o 5.6 puede empezar a hacer alteraciones eléctricas, ¿eh? Entonces, nos vamos a quedar con ese valor de 3.5 a 5. Entonces, estas células que ustedes ven aquí que estoy señalando, bueno, esta célula tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro. Y también hay algo muy importante aquí, que la concentración en la cual se representan, pues es de 31. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a encontrar en el medio intracelular más potasio que afuera, pero va a haber más sodio afuera que adentro de la célula. Entonces, fíjense que el potasio va a estar determinando ese potencial de reposo. Esto, dicho en otras palabras, fíjense que es algo que nosotros conocemos como el potencial de acción transmitida. Vamos a hacer chiquita okay, esta cámara. Y bien, entonces, cuando existe el intercambio de iones, de estos electrolitos, el sodio, el potasio, se lleva a cabo a lo que es la polarización cardíaca. Y entonces,
Empieza a cambiar el medio intracelular y extracelular. Ahora bien, hay que recordar que entonces si estos valores de sodio, de potasio, de cloro se encuentran pues en un desorden o en valores que no son los adecuados, también va a estar repercutiendo dentro de esa polarización cardíaca. Por eso es muy importante que recordemos estos valores y que ustedes, yo sé que a veces en el trabajo tenemos muchísimos pacientes, llegamos a tener pacientes, híjole, no sé, a veces cubículos de 5 o 6 pacientes, y a veces el paciente es renal y el paciente hay que estarlo dializando cada rato. Entonces, echen un ojo específicamente a estos pacientes renales en su valor de laboratorio, porque hay que recordar que valores, pues sí, alterados en el potasio principalmente y en el sodio, pues van a tener alteraciones electrocardiográficas en sus pacientes. Bien, entonces, fíjense que el flujo de iones se lleva a cabo por medio de una activación celular y entonces, por medio de la membrana, lo que va a suceder es que su célula está en reposo, pero por medio de la membrana celular y canales proteicos va a haber ese flujo de iones por medio de proteínas transportadoras del espacio extracelular al espacio intracelular. ¿Ok? Entonces, fíjense que al tener la célula en reposo, empieza a haber este cambio de polaridad, este cambio de cargas, y entonces de tener un interior negativo en la célula, se empieza a despolarizar y entonces termina con un interior positivo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que podríamos decir que es una célula en reposo, tenemos un interior celular negativo, se lleva a cabo la despolarización cardíaca o celular, y entonces de estar en negativo empieza a cambiar la polaridad, empieza a haber entrada de sodio a la célula y salida de potasio, y entonces la célula se activa. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces esto, pues por medio del potencial de acción, flujo de iones transmembrana. Mucha gente o a veces llegamos a ver esta imagen y como que nos quedamos sorprendidos, ¿no? Es decir, como que desconocemos cómo funciona ese potencial de acción transmembrana. Y no tiene mayor complejidad que, pues, reconocer y recordar, ir desmoronando poco a poco cómo se lleva a cabo ese potencial de acción cardíaco. Entonces, cuando tenemos un potencial de acción cardíaco, lo que tenemos aquí, gracias, lo que tenemos aquí es, eh, pues, una serie de fases en las cuales se divide este potencial de acción transmembrana. Y hay que recordar que son 5 fases. La fase 0, la fase 1, la fase 2, la 3 y la 4. Ahora, en la fase 0, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a tener una célula que está en reposo y abruptamente entra sodio a la célula y entonces eso hace que cambie su potencial de estar en reposo a una célula que se está activando y entonces pasa de estar de menos 90 milivolts hasta más 30. ¿Ok? Entonces aquí en esta fase 0 empieza a haber algo que se llama entrada, ajá, de sodio a la célula. En la fase 1 empieza a haber salida de potasio. Al momento que empieza a haber salida de potasio, se une con la fase de meseta, que es también entrada de sodio a la célula, pero también se abren canales lentos de calcio y el calcio funciona de una forma importantísima. Aquí, ¿sabe por qué? Porque el paciente, cuando le damos un estimulador de los canales de calcio, por ejemplo, un fármaco como es el levosimendan, lo que va a provocar es que la contracción se lleve a cabo de una mejor forma, de una mejor manera. Entonces, en la fase 2 es entrada de sodio, pero también hay apertura de canales de calcio. Y en la fase 3 sale la última parte de potasio de la célula y en la fase 4 otra vez la célula está lista para volverse a despolarizar. Es decir, aquí ya se repolarizó. Entonces, dicho esto y trasladado al electrocardiograma, vean aquí, el QRS es donde mejor se
se visualizaría este potencial de acción transmembrana. Esto se lleva a cabo también a nivel auricular, es decir, a nivel de la onda P. Pero en el QRS es donde mejor ejemplifica este potencial de acción cardíaco. Por eso es que si estamos hablando que en la R, en la S, perdón, que en el QRS se está llevando a cabo ese potencial de acción, vean aquí, que sabemos que en la fase 3 sale la última parte de potasio. Es por ese motivo que pacientes que tienen hipercalemia muchas veces hacen test picudas en la onda T. ¿Por qué? Porque donde no debería ya de haber tanto potasio, sí hay demasiado todavía, y eso es malo para el paciente, y por eso empieza a haber alteraciones electrocardiográficas específicamente en esta onda T. ¿Sí me expliqué? Bien. Si hay dudas, con toda confianza me pueden interrumpir, lo volvemos a repetir, y aquí yo creo que me lo van a entender de una forma mejor. En la fase 0 decimos que es una despolarización rápida. Después viene la fase 1, que es una despolarización rápida precoz. En la fase 2 es un periodo de meseta. En la fase 3, el final de la repolarización. Y en la fase 4 es un intervalo diastólico, es decir, hay un silencio eléctrico, aquí no ocurre nada, no hay energía. Y pues esto es importante que se lleve a cabo también en cierto tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, en el electrocardiograma siempre estamos contando segundos hacia la derecha y hacia arriba estamos contando voltaje. Entonces, esto es importante porque si entonces me está llevando más tiempo que se despolarice, los tiempos se van alargando y eso puede hacer que haya algo que esté condicionando ese enlentecimiento. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con bloqueo auriculoventricular de primer grado, y lo vamos a ver en la tercera clase, lo que ocurre es que hay un enlentecimiento o hay algo que está condicionando que no pase la energía de la onda P o de las aurículas a los ventrículos, ¿no? Entonces, por ende, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Que está alargando el tiempo, le está llevando más tiempo poder mandar esa energía a través de esas células. Entonces, por eso es importante que todo esto se lleve a cabo con tiempos específicos, tiempos establecidos, y que obviamente nosotros en el electrocardiograma los estemos contabilizando para que pues podamos tenerlos bien definidos y obviamente pues que el paciente no tenga tantas alteraciones o identificar las alteraciones que pueda tener en ese electro. Bien, voy a apagar tantito la cámara, siento como que enlentece mi voz el hecho de encender la cámara, no sé si involucra que también hace mucho aire. Bien, entonces, es hora de apuntar algo. Hay que recordar que la fase 0 dura de 0.5 a 2 milisegundos, define la amplitud, apertura de los canales rápidos de calcio, de sodio, etc. Entonces, en esta fase 0 es donde decíamos que si lo pasamos al electro, sería este QRS, ¿no? Toda la fase 0 y la 1. Cuando ustedes tienen un paciente, les decía, a veces es importante que a todos los pacientes que lleguen a un servicio de urgencias se les tomen electrocardiogramas, porque muchas veces obvian, pues a lo mejor el diagnóstico. Y yo siempre he dicho, la enfermera es la que siempre está al pie de la cama del paciente. Es la que revisa, es la que si al médico se le va algo por estar haciendo una historia clínica algo rápida, pues a lo mejor ahí se le pueden omitir algunos casos, algunos datos importantes, ¿no? Y les decía, ¿a qué punto voy con esto? Que muchas veces, a veces se obvian diagnósticos y dicen, no, el paciente nada más tiene dolor epigástrico, lo más seguro es que sea una gastritis, y entonces lo mandan pues con tratamiento con omeprazol y se acabó, y el paciente que creen que tiene un infarto inferior. Entonces es importante que todos los pacientes que lleguen al área de urgencias se les haga un electrocardiograma. En la fase 1 hay que verificar cómo está la morfología de la punta,
habla de la inactivación de los canales rápidos de sodio y hay salida de potasio, lo que decíamos. En la fase 0, entonces, entra mucho sodio a la célula, como lo dice aquí. En la fase 1 empieza a haber salida de potasio, porque entonces la célula se empieza a llenar muchísimo de tantos electrolitos que necesita estar sacando, ¿no? Así como entra mucho sodio, entonces la célula tiene que empezar a sacar potasio. En la fase 2, entonces, ya viene algo muy importante ahí, que es propiamente que finaliza la contracción. Hay un equilibrio de entrada de sodio, calcio y salida de potasio y se cierran los canales lentos de calcio. Por eso aquí, al finalizar la contracción, y les decía, el fármaco levosimendan funciona como sensibilizador de los canales de calcio y entonces por eso hace que la contracción la haga fuerte, la haga adecuada en un paciente que a lo mejor está infartado, tiene un shock cardiogénico y necesita el apoyo con el inotrópico. En la fase 3, decíamos que pues tendría que aumentar la velocidad de repolarización, hay inactivación de los canales de calcio y hay activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, cuando la fase 3 todavía está sacando poquito potasio, que es lo que debería de sacar realmente, pero en su interior hay muchísimo potasio todavía, lo que sucede entonces aquí es que la onda la hace picuda, la hace acuminada y eso está mal, eso no es lo adecuado para nuestros pacientes. Porque si yo no le hago nada a un paciente con hipercalemia, lo más seguro es que ese paciente vaya a tener ahí alteraciones electrocardiográficas y después pase de tener las picudas a datos de bloqueo y después a una fibrilación ventricular y ya sacarlo de una fibrilación ventricular pues es muy difícil y lo más seguro es que su paciente pues fallezca si no le hacemos nada a los pacientes con hipercalemia. ¿Cuánto es lo normal? Bueno, no es cuánto es lo normal. ¿Cuánto ha sido lo máximo que han visto de potasio en un paciente cuando están trabajando? Cuéntenme. Porque si revisan laboratorios, ¿verdad? Juana Monroy, ayúdenos. ¿Cuánto ha visto así lo máximo de potasio en un paciente? Pedro, Sí, Paola, profe. Yo he visto de 8, profe. ¿cuánto, perdón? De 8. De 8, sí, ¿no? Con 8 los pacientes ya empiezan así como que a tener más alteraciones electrocardiográficas y obviamente hay que recordar que tenemos medidas anticalémicas. Alejandra Vázquez también nos dice que 8 es lo que ha visto como valores elevados de potasio. Entonces, acuérdense que dentro de las medidas anticalémicas tenemos diferentes, ¿no? Algunas son estabilizadores de membrana, algunos nos van a ayudar a eliminarlo, a eliminar este electrolito y vamos a ver cómo cambia completamente, ¿no? Y era lo que les decía. Vamos a la pizarra. Tantito. No sé, ya pueden ver mi pizarra. Ok, vamos a ver. Les decía, muchas veces ustedes van a ver que el paciente pues sí tiene su onda T bien picuda. Hay pacientes que entonces ya después empiezan a hacer esto. Los datos de bloqueo. El paciente después, si no le hacemos nada, entonces va a empezar a hacer asistol. Y esto es complicadísimo, ¿eh? A veces yo les decía, o les digo a algunos alumnos, es importante que cuando ustedes vean que un paciente ya llega con hipercalemia, no retrasen esto, dar tratamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con soluciones polarizantes, que es solución glucosada al 50% más, y unidades de insulina de acción rápida, que pues va a estar provocando que el potasio que está extracelular se meta a la célula, micronebulizaciones con salbutamol. El inhalado no sirve de nada a fuerzas de micronebulización. También se puede utilizar cayexelato y también se puede poner furosemida. Pero si el paciente es renal, pues entonces la furosemida va a estar como que de sobra, no le vamos a poder pues ayudar demasiado, ¿no? Y pues el tratamiento ideal pues sería meterlo
a una sesión de hemodiálisis, aunque muchos pacientes, y más en el sector público, pues lo vemos muy complicado, ¿no? Porque todas las máquinas pues están muchas veces ocupadas y no se pueden pues ocupar como quisiéramos. ¿Y qué otra cosa se me está pasando? A ver, recuérdenme, ¿qué otra cosa utilizan para que su paciente con hipercalemia pues le empiecen a tratar esa hipercalemia antes de meterlo en hemodiálisis? Les leo. Una pregunta. En, en mi hospital indican glucosa al 50, pero con 4 unidades de insulina rápida. Ok, sí, de O hecho la sea, dosis es sí 0. es cuatro, Ajá, sí, escucho. con 4 unidades de rápida alcanza como el mismo efecto que con 10. Pues es que de hecho las 10 nos dicen que puedes ministrar también de acuerdo al peso del paciente, de 0,01 unidad por kilogramo de peso. Entonces, lo máximo que ustedes van a ver es que ustedes apliquen hasta 10 unidades de insulina de acción rápida, pero aquí algo muy importante, ¿saben qué es? Verificarle glucosa a su paciente posterior, porque tanto puede subir como puede disminuir por el efecto de la insulina de acción rápida y aparte el descontrol metabólico que tiene el paciente. Entonces, les pueden indicar 4, les pueden indicar 6, 8, 10 unidades. Lo máximo que van a ver son 10 unidades, ¿vale? El efecto, pues obviamente no es el mismo con relación, va a ser bueno el efecto, pero va a ser con relación al peso del paciente. Tampoco podemos, acuérdense que en el caso de la glucosa, en pacientes, por ejemplo, neurológicos, hacer uso indiscriminado de glucosa o bajar muy rápido o tener alteraciones en la osmolaridad y estar jugando mucho con la glucosa, ¿no? En el paciente neurológico. Entonces hay que ver todos los contextos que podemos tener en cada uno de los pacientes. Bien, no sé si resuelvo la duda y déjenme ir al chat porque también dice, ajá, gluconato de calcio, exactamente. El gluconato de calcio también se utiliza. Hemos llegado a administrar, yo creo que hasta 85, 89 ámpulas de gluconato de calcio vamos a decir, en un hospital X, en una ciudad X, para no comprometer a los hospitales y demás. Pero sí, sí se llega a utilizar el gluconato de calcio junto con todas las medidas anticalémicas, ¿eh? Vamos a borrar todos los dibujos y vámonos a la presentación. Bien, entonces, regresando a lo que estábamos hablando, fíjense que es importante conocer estas fases, porque también por medio de estas fases se utilizan los fármacos antiarrítmicos. Digo, esto es cuestión de, bueno, es cuestión de otro curso, pero sí es importante recordar que gracias al potencial de acción transmembrana, el conocer cómo están las fases, obviamente eso también nos ayuda a elegir el mejor fármaco antiarrítmico, porque hay que recordar que los fármacos antiarrítmicos se subdividen en grupos según la clasificación de Vaughan-Williams, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de otro curso, de otros temas, y vamos a continuar entonces. En la fase 4 hay un intervalo diastólico, decíamos que hay un silencio eléctrico, en el electro no se va a ver nada, se va a ver esta línea isoeléctrica y otra vez sale la onda P, el QRS, etc. ¿Hay dudas con el potencial de acción transmembrana? Bueno, hablen ahora o callen para siempre. Es mejor que las dudas las saquen aquí y no cuando estemos con los pacientes. Bien, si no hay dudas, vamos a continuar y si se les ocurre una duda, la pueden poner en el chat. Fíjense que es importante hablar también del periodo refractario relativo y del periodo refractario absoluto. Y esto tiene que ver con la contracción. El periodo refractario absoluto va a estar iniciando aquí en esta fase 0 y acaba hasta acá, a la mitad de la fase 3. Forma la punta de la onda T y ocupa 2/3 del periodo refractario total. Hay inactivación de los canales de sodio. ¿Qué quiere decir aquí?
que este periodo refractario absoluto, en este periodo no puede haber ningún tipo de arritmias. No va a haber arritmias, no se van a formar arritmias, pero en el periodo refractario relativo sí. Y hay abarca la porción descendente de la onda T y hay apertura parcial de los canales de sodio. Y el potencial de acción prematuro puede provocar eso, ¿no? Que aquí en este espacio, en este pequeño espacio, se puedan formar arritmias. Eso lo vamos a ver cuando veamos taquiarritmias, para que vean cómo funciona este mecanismo y que hay diferentes tipos de arritmias que vamos a estar, pues, identificando en el electrocardiograma. Cada uno de estos nodos o este sistema eléctrico del corazón, fíjense que maneja diferentes frecuencias cardíacas. Si nosotros le pusiéramos, la batuta la tuviera las de His, las fibras de Purkinje, también tendrían que mantener ciertas frecuencias cardíacas. El nodo sinusal ya sabemos que maneja frecuencias cardíacas que van entre 60 y 100 como normal, aunque puede estar bradicárdico, puede ser bradiarritmias o bradicardia sinusal o taquicardia sinusal. Si el marcapasos o quien llevara el orden de la frecuencia cardíaca del corazón fuera el nodo auriculoventricular, entonces tendría una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto, y a medida que nos vamos yendo hacia más abajo, el haz de His manejaría de 20 a 40 y las fibras de Purkinje tendrían una frecuencia menor a 20. Entonces, de la forma, pues propiamente superior a la parte inferior del corazón, va teniendo una frecuencia cardíaca y va a ir disminuyendo poco a poco conforme más abajo nos vayamos. Y obviamente el tejido pues ya no es el mismo, ¿no? El nodo sinusal tiene un tipo de tejido que le confiere esa fuerza para poder estar teniendo la función de ser ese marcapasos, ¿no? Y bueno, pues las fibras de Purkinje, como su nombre lo dice, son unas pequeñas fibras que están pues tratando de mandar todo ese estímulo eléctrico para que el músculo cardíaco se contraiga. En la conducción cardíaca, entonces, hay que recordar lo siguiente. Si nosotros quitáramos todo el cableado, por así decirlo, todo el sistema eléctrico del corazón, así se vería el nodo sinusal con sus tres haces internodales, Gestorel, Winkenbach y Bachmann, y llegarían al nodo auriculoventricular. De ahí a las de His y a las fibras de Purkinje, ¿no? Ahora, hay que recordar que tenemos diferentes ramas, la rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda se va a estar bifurcando en la rama izquierda anterior, que es la primera o la superior, y la rama izquierda posterior. Es decir, estas ramas, una estaría en esta parte, en la parte anterior, y la otra rodearía el corazón por la parte posterior. ¿Y por qué es específico en la rama izquierda o en la parte izquierda del corazón? Pues esto tiene que ver más que nada con lo que pues nosotros conocemos que es pues propiamente, sabemos que la parte izquierda del corazón pues va a estar manejando las mayores presiones, ¿no? En cuestión de lo que se contrae el corazón o el músculo cardíaco, va a estar manejando mayores presiones para poder expulsar esa sangre que va a estar llegando a todo el cuerpo. Entonces, vean, en la conducción cardíaca, el nodo sinusal está situado en la desembocadura de la vena cava superior. Es una acumulación de células de 15 por 15 milímetros, aproximadamente mide centímetro y medio. Son células automáticas y hay estímulos a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. De aquí al nodo auriculoventricular mide de 3 a 6 milímetros y tienen estructuras oblongadas y aplanadas. Es importante mencionar esto, ¿no? Que cuando nosotros tenemos problemas en la conducción, puede haber un bloqueo aquí, bloqueo auriculoventricular del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, porque vemos que hay un alargamiento, ¿no? En el tiempo del estímulo que se está pasando del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, o bien podemos tener bloqueos de rama, bloqueos de rama izquierda, bloqueos de rama izquierda completos, o un bloqueo de rama derecha. También lo vamos a revisar más adelante.
¿Dudas hasta aquí? Con confianza, ¿eh? O aportaciones también. Areli Mayumi, cuéntame, ¿cuántos electros tomas semanalmente? Alejandra Vázquez, ¿cuántos electros tomas? Buenas tardes, maestro. Ahorita como Hola, ya no buenas estoy en tardes. urgencias, pues ya casi no tomo muchos, pero anteriormente sí cuando cuando estaba en urgencias, pues de a 2 o 3 en la jornada sí tomaba. Sí, ok. Lo que pasa es que a Amigali, veces ajá, escucho. derivamos esa actividad al interno, ¿no? Cuando no debería ser. Hay un montón de actividades. Yo a veces en un hospital X, en una ciudad X, digo, bueno, ¿de qué se trata, no? Todo le queremos dejar ya al interno. O sea, yo sé que están en formación y demás, pero hay muchos procedimientos que la enfermería ya se está perdiendo. Incluso hasta la colgación de sondas nasogástricas, sondas Foley. Yo me acuerdo que no hace mucho, cuando yo era estudiante, poníamos los catéteres largos, ¿no? El catéter largo era una colocación que hacía enfermería, por ejemplo, en el INER. Y ya después lo fuimos dejando y se perdió. Entonces, sí, efectivamente, ya mucha gente dice, pues tómale el electro, no, que el interno le tome el electro. Ok, ya nos comentas que entre 2 y 3 tomabas. Jadiel Martínez, ¿cuántos electros tomas o tomaste? Llegué a tomar 2 electros nada más en mi servicio social. Ok, Omar Guerrero. Les pregunto porque entonces voy a analizar con eso cuántos electros vamos a estar interpretando nosotros, ¿no? Digo, es necesario que lo sepan interpretar porque ustedes se van a dar cuenta de las alteraciones y que pueda comprometer cómo está su paciente. Adelante, Omar, perdón. Como 15 electros a la Ok, has semana. tomado como 15 a la semana, ok. ¿Y sabes cómo identificar cuándo está bien tomado a cuándo no? eh, por las derivadas, por las Las derivaciones. derivaciones. Así es. Ok. A ver, Alejandra, ayúdanos. ¿Qué derivaciones tenemos que ver específicamente? O tú, Omar, La no, no hay problema. En Escucho. la P, en la onda P, la derivación ABR debe ser negativa. Cuando es positiva, Ok. quiere decir que intercambiamos alguna derivación. Así es. Así es. Perfecto. Bueno, al menos ya sabemos un poquito algo, ¿no? Que es recordar eso, que la onda P debe de ser positiva en D1, en D2, pero negativa en ABR. Esa onda P y el QRS. Ahora bien, vamos a quitar tantito mi cámara de video y vámonos tantito a ver esta parte de derivaciones del plano frontal y horizontal. Para que entendamos mejor este electrocardiograma, hay que recordar que el electrocardiograma es eso, un registro de la actividad eléctrica del corazón. Y para esto existe la teoría del dipolo. La teoría del dipolo nos habla de lo siguiente, que hay vectores y que hay sitios de registro. Los sitios de registro son los electrodos o son, sí, los electrodos que ponen en el tórax, los que ponen en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, etcétera. Todo eso son sitios de registro. Ahora, el cuerpo es un conductor excelente de la electricidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos electrolitos y también tenemos agua. El 60% de nuestro peso corporal es agua. En hombres, en mujeres, el 50%. Y en adultos, sean hombres o sean mujeres mayores de 60 años, el 45% de su peso es agua. Pero bueno, eso es algo que nos ayuda mucho porque gracias a eso entonces podemos tener
pues este registro, ¿no? Acerca de la actividad eléctrica que está ocurriendo en el corazón. Ahora bien, una célula en reposo, entonces se vería así, ¿no? Decíamos que tiene un interior negativo, va a empezar a cambiar su polaridad. Pero cuando llega a un sitio de registro, ¿qué es lo que sucede? Empieza a formar ondas o deflexiones positivas. Si el estímulo se aleja del sitio de registro, pues entonces vamos a tener ciertos trazos que van a proveer que las deflexiones sean de tipo negativa. Acuérdense, para arriba es positivo, para abajo es negativo. Entonces, todo esto es importante entenderlo porque pues ya sabemos que hay direcciones de la despolarización, ¿no? Y que si se acercan al sitio de registro, pues van a dar deflexiones positivas, pero si se alejan del sitio de registro van a dar deflexiones negativas. Ahora bien, hay derivaciones del plano frontal y del plano horizontal. Entonces, dentro de las derivaciones del plano frontal, vamos a tener tanto bipolares como monopolares. Yo les recomiendo que no se aprendan los colores. En la terapia intensiva donde yo trabajo, todos los cables son del mismo color. Todos los electrodos son del mismo color. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estar verificando cuál es LA, cuál es RA, cuál es LL. Entonces, dentro de estas derivaciones del plano frontal tenemos, decíamos, derivaciones bipolares y monopolares. ¿Qué quiere decir esto? Las bipolares es RA, LA y LA. Es de plano frontal, es decir, van a estar registrando todo lo que yo vea enfrente de mi paciente, la energía que ocurre enfrente de mi paciente. Pero hay que recordar que estas derivaciones tienen la capacidad de ser bipolares, es decir, me van a manejar dos cargas. Suponiendo que el estímulo eléctrico se genere aquí. Aquí está el corazón, viaja hacia la pierna izquierda, entonces la derivación de 1, en el eje de la derivación de 1, tengo una carga negativa y una positiva. ¿Por qué? Porque el sitio donde está saliendo el estímulo se está alejando, pero se está volviendo positivo hacia el sitio de registro del brazo izquierdo. Por eso es negativo con positivo. Después, el brazo derecho sigue siendo negativo. Y en derivación 2, hacia la pierna izquierda, si el vector o el estímulo se está alejando del sitio de origen, pues la carga es negativa, pero hacia el sitio de registro de la pierna izquierda, por eso nos da una carga positiva. Y del brazo izquierdo, pues propiamente no se podría decir que se esté generando un estímulo eléctrico, pero si la energía le está captando, hay que recordar que el sitio donde surge y se está alejando, pues es negativo, y hacia donde se está registrando tenemos el electrodo de registro, pues se vuelve positivo. Por eso es que ustedes ven que el brazo derecho siempre va a tener negativo y negativo, el brazo izquierdo positivo y negativo, y la pierna izquierda positivo, positivo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, pues que este sistema triaxial hace que, de cierto modo, estemos teniendo una imagen de toda la actividad eléctrica. Es como si yo pusiera aquí, vamos a dibujar, es como si yo pusiera aquí el corazón, fíjense. Y por eso decía, el estímulo sale de acá, del nodo sinusal, al aurículo ventricular, a las de His y a las fibras de Purkinje. Entonces el estímulo y el sitio de registro se está llevando en esta dirección. El vector está viajando hacia la pierna izquierda. Es por eso que ustedes van a tener o deben de conocer esto, ¿no? Que es las derivaciones del plano frontal. Ahora, vámonos a ver esto. Las derivaciones monopolares surgieron por lo siguiente. Nosotros ya tenemos aquí
Déjenme borrar esto. Borrar todos los dibujos. Ajá. Decíamos, las bipolares entonces son Ra, La, Ll y son derivaciones bipolares porque este es negativo y negativo, este es negativo y positivo y este es positivo positivo. Bien, pero surgió aquí algo importante y también hay derivaciones monopolares, que es BR, BF, BL. Y ustedes lo van a estar viendo así, ABL, ABR, ABL, ABR y ABF. Esta A minúscula no significa más que amplitud del vector izquierdo, amplitud del vector derecho y amplitud del vector del pie. Eso es lo que significa. Entonces, si se dan cuenta, ya tienen una proyección sumamente grande y completa de su paciente. Primero, porque estamos captando toda la energía que hay del brazo derecho al brazo izquierdo, del brazo derecho a la pierna izquierda y del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Entonces aquí ya tenemos este triángulo, ¿no? Y con la amplitud del vector derecho, la amplitud del vector del pie, la amplitud del vector izquierdo, pues nos da una imagen sumamente completa de nuestro paciente y de la actividad eléctrica. Entonces nos hace de este sistema triaxial una vista general de toda la actividad eléctrica que está ocurriendo en nuestro corazón, en el corazón de nuestro paciente. Y bien, para que quede un poquito más ejemplificado lo que les decía, ¿no? Viendo al corazón y el estímulo que está siguiendo o el vector que está siguiendo esa energía, por eso es que decíamos que si seguimos esta flecha que va del brazo derecho hacia la pierna izquierda, por eso es que el sitio de origen es negativo y en D1 hacia el brazo izquierdo, perdón, se convierte en un vector D1 positivo. En D2, si se dan cuenta, por eso es negativo el sitio donde surge, pero el sitio de registro es positivo. En D3, veíamos que también se convierte en un sitio positivo el sitio de registro. Y en ABR se convierte en positivo. ¿Por qué? Porque aquí del centro hacia ABR, como se está dirigiendo hacia este estímulo o hacia este sitio de registro, por eso la carga va a ser positiva. ABL positivo y ABF positivo. Recuerden, es el sitio hacia donde se dirige el estímulo. Ahora, toda esta energía tiene que ver en algo muy importante y es en la cuestión de los ejes, el eje eléctrico del corazón. Si el estímulo está surgiendo de aquí, y decíamos que del brazo derecho va hacia la pierna izquierda, si tenemos una energía que se está desviando hacia arriba, quiere decir que no está siguiendo este patrón, ¿no? No está yéndose al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular, a las de His o a las fibras de Purkinje. Entonces, no está siguiendo este patrón, no está yéndose hacia la pierna izquierda. Puede haber algo que esté impidiendo que se está yendo hacia la izquierda o se está yendo hacia la derecha o de plano esa energía se está regresando. ¿En qué casos puede ocurrir eso, la desviación de ejes? Cuando el paciente tiene cardiomegalias, cuando el paciente tiene un infarto agudo al miocardio, cuando el paciente tiene crecimiento de cavidades, es cuando el eje eléctrico se ve modificado. Entonces ya no pasa la energía eléctrica o el eje eléctrico de una forma adecuada. Ya se va con un eje desviado hacia la izquierda, con un eje desviado a la derecha o un eje con desviación extrema. Es decir, no se está llevando a cabo esta energía o no está siguiendo esta energía un camino ideal, un sitio ideal que debería de estar siguiendo para estar pues, provocando la contracción del miocardio. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, vamos a continuar entonces porque este curso es un poquito extenso. La idea es de que también no se sobresaturen de tanta información.
y que puedan ver el video, lo puedan retomar. Y antes de que terminemos la sesión de hoy, sí me gustaría explicarles cómo va a funcionar el aula virtual y demás, para las personas que son nuevas aquí en Grupo Integra Salud. Bien, hablábamos entonces que teníamos derivaciones del plano, del plano frontal, y ahora vamos a ver las derivaciones del plano horizontal. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, pues a que tenemos derivaciones de tipo monopolares, pero son las que mejor ustedes conocen como precordiales. B1, que va en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B4, en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Y B3 entre B2 y B4. B5 sigue en el mismo quinto espacio intercostal en la línea anterior. En la línea, y en el B6, la línea axilar media, también aquí es línea axilar anterior, línea media axilar, B6, pero en el quinto espacio intercostal de igual forma. Aquí el punto es que luego sucede que nos piden tomar posteriores. Entonces, ¿qué electrodos voy a quitar? Puedo quitar B1, B2 y B3. Y pongo B7, B8 y B9. Y si se dan cuenta, va debajo de la escápula, siguiendo el mismo espacio intercostal, en la misma línea. Aquí ya no puedo decir que, bueno, no pueda cambiarme de espacios intercostales, porque en la parte posterior de la espalda, pues las costillas, por su anatomía, se van a sentir de forma diferente. Entonces aquí, el sitio que nos va a ayudar para poder poner estos electrodos va a ser la escápula. Ustedes van a ubicar la parte inferior de la escápula, siguiendo el mismo espacio intercostal, y van a poner B7, B8 y B9. ¿Qué pasa si ustedes les piden derechas? Bueno, en las derechas no pasa nada. Lo único que van a hacer es que ustedes van a estar tomando en el mismo sitio, en el mismo espacio intercostal, van a estar poniendo los mismos electrodos que se había puesto del lado izquierdo, pero ahora de la forma derecha. Y es que les van a pedir, por lo regular les piden un electro de 12 derivaciones. El electro de 12 derivaciones es el que ustedes siempre toman. Cuando les piden de 24, entonces quiere decir que estamos tomando todo el círculo del tórax. Queremos una imagen de todo el corazón. Es, por ejemplo, a ver, vamos a ocupar esto. A mí la de mi hija. Imagínense, cuando ustedes toman un electro, están tomando una imagen, una foto de esta cara, otra de esta, otra de esta, otra de esta cara, otra de esta, otra de esta. Pero cuando les piden también tomar posteriores, lo que están haciendo es tomar foto de la parte trasera de ese corazón. Y la parte trasera pues no tiene lo mismo que tiene adelante. ¿Ya vieron? Aquí hay unas pequeñas letras. En el corazón, pues obviamente pueden ocurrir también infartos en la cara posterior, en la parte inferior, en la cara lateral, etc. Por eso es importante que, dependiendo las necesidades que el médico o que ustedes identifiquen en los pacientes, decidan tomar, pues, un electrocardiograma nada más de 12 derivaciones o irse al de 24, es decir, hacerle el cinturón completo. Hay en algunos casos, antes, ahora ya casi es menos visto, que les pidan que tomen medranos. Los medranos son derivaciones que se van a colocar en apéndices sifoides y en el borde costal, tanto izquierdo como derecho. Y ahí es medrano 1, medrano 2 y medrano 3. Y el colocar estos
electrodos en estos sitios, lo que nos ayuda va a ser a que si tenemos un paciente con un probable infarto agudo del miocardio de cara inferior, pues se puede estar viendo con más exactitud. Pero les digo, es muy poco probable que ya les pidan un, un electro de medranos, ¿no? Si tómale medranos, pero si en algún momento les llegan a pedir medranos, tómale medrano 1, 2 y 3, nada más hay 3 medranos, pues entonces sepan que van a estar tomando. ¿Dudas hasta aquí? Escucho si hay duda. Bien. En el sistema de registro, fíjense que es importante hablar del papel y del electrocardiógrafo. El electrocardiograma, como decíamos, es un sistema de registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, lo ideal es que su estímulo pues corra hacia acá, ¿no? Y que el eje esté entre menos 30 hasta más 110, más 120 grados. Si el paciente se va hacia acá, tenemos alteraciones. Si se va hacia acá, este estímulo o este vector, tenemos alteraciones. O si se regresa, tenemos alteraciones. El cuerpo humano, como decíamos, es un buen conductor de electricidad porque tiene electrolitos y agua. En el electrocardiograma se checa la magnitud y dirección de la actividad eléctrica del corazón. Y pues es igual a la suma de las despolarizaciones y repolarizaciones acumuladas en la célula cardíaca, este electrocardiograma. Entonces, en el tórax de paciente nosotros veríamos esto, ¿no? Que el sitio de origen, pues aquí el ABR se ve positivo. Ajá, porque decíamos, ¿no? Que el estímulo sería del brazo derecho hacia brazo izquierdo, etcétera. Entonces, vean aquí. Si ustedes toman un electrocardiograma, tendrían esta visión, ¿no? De ver cómo se podría ver la actividad eléctrica de ese miocardio, pero pues nos hablaría o nos daría una vista, pues más que nada, pues frontal de lo que estaría sucediendo. Y ya con el electrocardiograma o con las derivaciones precordiales ya nos daría una visión exacta de dónde estaría el problema. Porque hay que recordar que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de un infarto, si le tomamos un electrocardiograma, estamos checando actividad eléctrica, no estamos checando vaso sanguíneo. Sin embargo, indirectamente estamos pensando qué vaso sanguíneo se pudo haber ocluido y estar provocando el infarto. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Hay elevación del punto J, tenemos elevación del segmento ST, etcétera. Pero eso viene como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo. Entonces, si ustedes ven que el paciente a lo mejor tiene elevación de B6, B5, todo ABF, ABL, pues probablemente pues, estemos pensando que el paciente tiene un infarto lateral, ¿no? Y que muy probablemente su coronaria izquierda esté con daño. No así, por ejemplo, si tiene B1, B2 y B3, y aparte tiene D2, y aparte ABF, ¿no? Entonces ahí estaríamos pensando que el paciente tuviera oclusión de su coronaria derecha. Digo, puede ser que nos demos una orientación, pero el electrocardiograma nos estaría hablando propiamente de cómo está este paciente, pues en el punto eléctrico, ¿ok? No propiamente, no es un identificador así de que específicamente el vaso dañado es. Porque recuerden que llegamos a la unidad de hemodinamia y entonces ahí ya con imagenología pues ya podemos ver ahí sí exactamente cuánto tiene ese paciente de obstrucción de algún vaso sanguíneo y sabemos específicamente qué vaso sanguíneo es él. Entonces, el electrocardiograma te va a dar 12 vistas del corazón. Por eso es D1, D2, D3. ABR, ABL y ABF. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, por eso son esas 12 derivaciones. ¿Ok? Y hay que recordar esto. La velocidad del papel debe de estar corriendo a 25 milímetros por segundo y tener un voltaje de 10 milivolts. Esto ustedes lo tienen que estar checando en sus electrocardiogramas. Hay algunos electros que nos permiten cambiar esta velocidad.
Hay algunos que tú los enciendes y por default ya te da 25 milímetros por segundo. Ujú. Pero hay algunos otros que no, que tú los tienes que estar moviendo, calibrando. Hay algunos que corren a 50, otros que corren a 100. Ujú. Entonces, aquí lo que se busca es que esta velocidad se mantenga para la toma del electro porque es lo que nos daría una medición adecuada acerca de cómo está la actividad eléctrica de ese corazón. Entonces, hay que recordar que cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos y mide 1 milímetro. Entonces, si yo tengo 5 milímetros, 5 por 0.04 me da 0.20 segundos. Y en el voltaje, 5 milímetros hacia arriba, hablaría de que tenemos 0.5 milivolts. Y es importante también conocerlo porque, pues obviamente, hay ciertas características que pueden tener las ondas, y propiamente la onda P y el QRS, en el cual a lo mejor si tenemos cierta altura en la onda P, puede estar condicionando ahí algunos crecimientos de tipo auricular. Quédense con este valor de que cada cuadrito vale 0.04 segundos, que debe de correr a 25 milímetros por segundo y a 10 milivolts en la cuestión de voltaje. ¿Hay dudas? Creo que abrieron un micrófono. Irma, creo que se le activó. Bien. Entonces, decíamos, la velocidad del papel, a medida que más velocidad le damos, pues obviamente el tiempo se ve más reducido. Si está corriendo a 25 milímetros por segundo, pues el tiempo que estaría dándonos sería 0.2 segundos, ¿no? Cada 5 cuadritos. Y cada cuadrito entonces valdría 0.04. Si lo corremos a 50 milímetros por segundo, el tiempo sería 0.1 segundos de 5 milímetros. Y 1 milímetro equivaldría a 0.02 segundos. Es decir, un poquito menos a la mitad del tiempo, ¿no? 0.04 a 0.2. Y así lo corremos a 100 milímetros por segundo, pues el tiempo también se disminuye 0.05 segundos. En 5 milímetros o en 1 milímetro sería 0.1 segundos. Quédense nada más con esto. Esto es importante conocer lo que se puede hacer. ¿Y con qué fin lo hacemos? Con el fin de que identifiquemos a lo mejor algunas alteraciones en las taquicardias, ¿no? Ver si el paciente efectivamente, vemos que está muy taquicárdico y yo quiero ver qué tipo de taquicardia supraventricular puede tener, pues entonces lo mando a 50 milímetros por segundo y eso va a provocar que yo pueda abrir el complejo, que se tome un poquito más de tiempo para que yo pueda estar visualizando las alteraciones que pueda tener este paciente. Pero quédense entonces con que la velocidad debe de ser 25 milímetros por segundo. Y la calibración del voltaje, lo que decíamos, ¿no? Nos tenemos que ir a 10 milivolts, es decir, cada cuadrito vale 1 milímetro, entonces 5 cuadritos debe medir 0.5 milivolts. Si yo tengo entonces 10, ahí serían 10 milivolts. 1 milivolt, perdón, en 10 milímetros. Lo que decíamos, velocidad del papel. En un segundo, ustedes van viendo cómo tenemos pues prácticamente la división, ¿no? ¿Cuántos cuadritos tienen que ser para que equivalgan a un segundo? Aquí, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Y vean que cinco cuadros pequeños van a valer 0.20 segundos o 0.2 segundos. Un cuadrito de 1 milímetro vale 0.04 segundos y 1 milímetro hacia arriba mide 0.1 milivolt. Esto es importante, repito, para que sepamos
bien hablar pues determinar bien los tiempos y el voltaje de cada una de estas ondas y segmentos. Hay que recordar que el electrocardiograma se debe de tomar con el paciente acostado. No se puede tomar un electrocardiograma con el paciente sentado en la silla de ruedas o que esté tocando con sus extremidades de la parte metálica de las camillas. El mínimo movimiento puede estar provocando que haya interferencia en el registro. Se debe de tener un adecuado contacto entre los electrodos y la piel. Por eso es que se debe de utilizar gel conductor. No es lo ideal utilizar torundas con alcohol. Me ha tocado ver que en un hospital X, en una ciudad X, ¿qué sucede? Agarran las torundas y le exprimen el alcohol en el tórax del paciente. Eso no se puede hacer. Lo ideal es tener gel conductor porque pues obviamente tiene ahí en su preparación pues agua y algunas sustancias minerales o electrolitos, mejor dicho, que pueden estar transmitiendo mejor el impulso eléctrico. El electrocardiografo debe de estar calibrado, de revisar la velocidad del papel. El paciente debe de estar en contacto con tierra y el electrocardiógrafo debe estar en contacto con la tierra para evitar contacto con corrientes alternas. Y equipos electrónicos o metálicos pueden producir interferencia. Recuerden muchas veces que se pueden topar con que el paciente pueda tener marcapasos definitivo y eso no es un impedimento para que su paciente pueda tomarse un electrocardiograma. ¿Dudas hasta aquí? Se me fue súper rápida esta hora. ¿Dudas hasta aquí con confianza? Si tienen dudas, las pueden poner en el chat. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar a ver ondas, intervalos y uniones que nos vamos a encontrar en el electro. Y esto es porque al ser un curso que va a estar disponible o se va a llevar a cabo en 2 semanas, tenemos 4 sesiones únicamente. Y estas sesiones es importante que ustedes las aprovechen y si no pueden estar presentes, puedan ver los videos que se van a subir al aula virtual o bien este que se va a estar compartiendo con ustedes hoy por la noche y les decía en el aula virtual posteriormente. Bien, dentro de las ondas, intervalos y uniones, vamos a tener que tomar en cuenta algo muy importante, que la onda P, cuando ustedes ven una onda P en el electrocardiograma, tiene que ver con la despolarización de ambas aurículas. Es decir, la primer parte me estaría dando la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte de la onda P, la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, en esta misma onda se están llevando a cabo despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Ahora bien, fíjense aquí algo muy importante. Cuando sale el vector del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, decíamos que hay 3 haces internodales, Wickenbach, Bachmann y Torel. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando se empieza a mandar este estímulo o este vector, pues obviamente se estimula ambas aurículas. Por eso es que la onda P, siempre desde que estudiamos nos dicen, la onda P habla de la despolarización auricular y el QRS de la despolarización de los ventrículos. Ah, ok. Pero como son 2 aurículas y son 2 ventrículos, hay que recordar que en las aurículas la onda P se despolariza por medio de esa misma onda P, pero dividido en 2. La aurícula derecha y después la aurícula izquierda. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos las mediciones? O hay que recordar, mejor dicho, esto, ¿no? Que todas las eh, eh, ondas, segmentos, intervalos complejos tienen voltaje y tienen tiempo en el cual se tiene que llevar a cabo. En el caso de la onda P, debe de medir de 0.10 hasta 0.12 segundos. Es decir, que puede medir
2 milímetros a 3. Porque hay que recordar que un cuadrito pequeño mide 0.04. Otro más sería 0.04 y otro más 0.04. Entonces puede medir 0.10, es decir, 2 cuadros y medio, hasta 3. Es decir, la onda puede estar así, de esta forma, ¿no? Vamos a pintarla por aquí. Cada uno mide 0.04, entonces aquí serían, hasta acá podría llegar, ¿estamos de acuerdo? Abarcar 3 cuadros, o bien, nada más 2 y medio. Pero también debe de tener cierto voltaje, cierta altura. Y lo máximo es 0.25 milivolts, es decir, hacia arriba puede medir 1, 2 y medio máximo. Entonces puede estar midiendo esto, ¿ok? Como máximo 0.25 milivolts. Si mi paciente tiene cambios en esta pues, morfología de la onda P, entonces me la puedo encontrar de la siguiente manera. Hay que recordar que decíamos la onda P a la mitad se va a dividir y está despolarizando la aurícula derecha. Ajá. Y la aurícula izquierda sería la segunda parte de la onda P. Pero si yo tengo un crecimiento auricular derecho, lo que voy a ver es que la primera parte de la onda, como es crecimiento auricular derecho y se despolariza primero la parte derecha, si hay un crecimiento auricular, se forma una onda P alta o P pulmonar. Así lo van a encontrar, o P pulmonale, lo van a encontrar también en la literatura. Entonces, si ustedes ya ven que sobrepasa su paciente en el electrocardiograma los 0.25 milivolts hacia arriba, entonces tomen en cuenta que su paciente muy probablemente va a tener crecimiento auricular derecho. Pero como la aurícula izquierda se ve en la segunda parte de la onda P, si ustedes ven la aurícula izquierda, se ve aquí. Entonces, si ustedes ven que hay una P ancha o mitral, habla de un crecimiento auricular izquierdo. ¿Qué quiere decir? Pues incluso hasta se va a ver de esta manera, como una M. La P alta pulmonar se va a ver alta y picuda en la onda P, y la P ancho mitral va a tener esta morfología de una M. Y puede ser incluso hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, esto nos estaría hablando de crecimientos auriculares derechos e izquierdos. El complejo QRS va a medir de 0.08 hasta 0.12 segundos. Puede ser positivo o negativo. Es un complejo que se va a estar formando de varias ondas QRS, y puede haber complejo QS en algunas patologías. Y ustedes, aquí lo importante que van a ver es que en los libros ustedes van a encontrar este formato, ¿no? O nomenclaturas. Y se forman de acuerdo a qué tanto mide la R, la Q, la R y la S. Y si miden menos de 5 milímetros, entonces adquieren letras minúsculas para nombrarlas. O puede haber unas combinaciones de letras, ¿no? En las que haya un U mayúscula, una R minúscula, una S mayúscula. Pero esto es conforme a la nomenclatura, de acuerdo a su amplitud. ¿Tienen dudas hasta aquí? Yo sé que ahorita como que se les complica todo, como que ahorita ay, es mucha información. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes puedan ver el video y después en la siguiente sesión podamos estar viendo pues ya específicamente onda T, cuánto miden ondas, segmentos y cómo va a estar la primera parte de lectura de electrocardiograma.
¿Les parece? Sí me interesa ahorita y sí se los voy a compartir como último punto, la cuestión del aula virtual. Denme un segundo, se las voy a compartir. Bien, antes que nada, ¿hay dudas? No, gracias. ¿No? Ok. Miren, ahorita ustedes van a estar viendo ya una portada que es del aula virtual. Ustedes van a recibir su nombre de usuario y contraseña y su correo electrónico. Lo van a empezar a recibir a partir del día de mañana. ¿Por qué? Porque tuvimos inscritos de último momento y cuando se registran en el aula virtual se tienen que registrar todos los asistentes. No podemos registrar uno y después dando de baja al otro, inscribiendo a otro, quitando a otro, etcétera. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es inscribirlos a todos. Pero los videos están, bueno, el video que les vamos a compartir ya está, por eso ustedes no se preocupen. ¿Qué se van a encontrar en el aula virtual? Ustedes van a tener que dar clic para iniciar sesión. Y por ejemplo, en mi caso, vamos a entrar al curso de Electrovean. Les van a aparecer todos los cursos a los que estén inscritos. En ese curso, en esa aula virtual, ustedes van a encontrar avisos, el chat, el foro de preguntas y la asistencia. Aquí es donde yo me doy cuenta si sí están asistiendo, si sí están leyendo o no. Las sesiones grabadas y la dirección en electrónico de la sesión sincrónica. Y vean, después viene los temas, fisiología celular. Entonces, en fisiología celular vienen los capítulos aquí, viene el libro, viene la página y viene la evaluación. Es importante que hagan sus evaluaciones, pero, como les decía, es poquito a poquito, no se me estresen. Vamos a ver las clases en vivo, se tiene que poner a leer, porque aquí habla de la electrofisiología, aquí habla actividad siguiente, ajá, de videos pregrabados que nosotros tenemos para ustedes, y después viene la evaluación, ¿ok? Tienen 2 intentos para su primera evaluación y pueden tener pues esa parte, ¿no? Un límite de 1 hora y ustedes lo pueden hacer cuando ustedes tengan el tiempo. No dejen de hacer sus actividades. Esto es muy importante porque luego me dicen, oye, es que yo tomé todas las clases, pero no leíste nada del libro. Entonces, pues no es válido eso. A diferencia de otras escuelas de capacitación y de actualización, Grupo Integra Salud, híjole, está súper, súper, pues enfocada en que no podemos a lo mejor dar una constancia cuando sentimos que no se ha hecho pues las actividades. Ajá, o se ha leído, o se ha estado presente en las clases. Entonces, eso habla de que pues también nuestro compromiso con ustedes, ¿no? Ni modo que digan, pues vamos con Grupo Integra y nada más nos dan las constancias y ya. No, lo importante es que ustedes aprendan y que lean. Eso es muy importante, lean. Si tienen dudas, me lo pueden poner en, en el foro de dudas o bien manden un WhatsApp al Centro de Inscripciones de Grupo Integra Salud y ahí a mí me avisan, me dice Karen, ¿sabes qué? Hay estas preguntas, ayúdanos con esto, hay que responder esto, tienen duda, o bien en la siguiente sesión se toma. Entonces, lo que les decía, cuando pues estamos en el curso, vean, les voy a enseñar para que vean que no es mentira. Aquí me salen las personas inscritas. Y de esas personas inscritas me dicen quiénes han entrado, quiénes no, cuándo entraron, qué leyeron, qué no leyeron. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan las actividades, ¿vale? No se puede descargar como tal el manual, pero lo pueden leer, le pueden dar capturas de pantalla si ustedes consideran que algunos temas son importantes.
Las evaluaciones las van a estar respondiendo en la misma aula virtual y nosotros tenemos como fecha límite para terminar este curso hasta el 30 de abril. Hoy fue nuestra primera clase. Después de ahí viene, si no mal recuerdo, a ver, lo leemos para que no tengamos alguna discrepancia. El 21 y 22 y 29 de abril tenemos clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La siguiente vamos a ver cómo empezar a interpretar electros. Después vamos a ver bradiarritmias en la siguiente clase y en la última taquiarritmias. Pero todo conjugado con muchos electrocardiogramas tomados. Algo que sí les voy a pedir, si tienen en la medida de lo posible electros, si los quieren compartir, estaría genial. Yo tengo muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos en la charla, pero podemos a lo mejor trabajar con los electros que ustedes han tomado y de los que ustedes se quedaron así como que, híjole, ¿qué tenía este paciente, no? O por qué en este electro, pues nada como lo que es real, ¿no? Así como se toma y estar checándolo, ¿no? Porque a veces las imágenes que llegamos a bajar de internet, pues el electro se ve bien bonito, ¿no? No se ven así como realmente, a veces lo llegamos a tomar en el servicio. Entonces, pues no me resta más que agradecerles. Les repito, su nombre de usuario y contraseña va a estar a partir del día de mañana, de su correo electrónico. Se va a llevar a cabo la edición del video. Van a poder empezar a entrar al aula virtual. Si no pueden entrar al aula virtual, nos piden a veces de 24 a 48 horas que se den de alta. Pero les digo, no se estresen, tenemos tiempo. Después del 30 de abril, les vamos a dejar 2 semanas más abierta el aula virtual para que concluyan la lectura. Es decir, se les va a emitir constancia por evaluaciones, pero para que ustedes sigan leyendo, les vamos a dejar 2 semanas más abierta el aula virtual, pero no, para no retrasar la emisión de sus constancias, pues lo haremos según culmine el curso, ¿de acuerdo? No sé si tengan dudas, Sí, una comentarios. pregunta. Claro, Juan Amoroy. Una pregunta. Entonces, las evaluaciones van a ser por clase. Por ejemplo, mañana que ya puedan habilitar el aula virtual, yo ya puedo hacer evaluación de potencial de acción y todo eso que vimos ahorita. Podría al empezar final. a hacerlas, sí, Ok. ustedes van a ir avanzando en el aula virtual conforme vayan teniendo tiempo, ¿no? Hay personas que a lo mejor dicen, no, trabajo toda la semana dos trabajos, hasta el sábado puedo empezar a hacerlo, adelante. Lo que les vamos a dar hoy, pues es compartirles la clase de ahorita y les decía, los vamos a empezar a dar de alta, mañana empiezan a recibir sus nombres de usuario y contraseñas, y entre 24 y 48 horas se tarda a veces el aula virtual en darlos de alta. Por eso es lo que nos detendría un poquito, pero no se me estresen, ¿vale? Hacemos las Gracias. actividades y vamos a avanzar. Gracias. No de qué, al contrario. Vámonos al chat. ¿Cuánto cuesta el ingreso al aula virtual? Es que es costo por curso, Alejandra. Es que tenemos invitados, ¿cierto? Cada curso tiene un costo, para socias 600, no socias 800, si no mal recuerdo. Pero métanse a nuestro grupo de WhatsApp porque vamos a terminar la sesión el día de hoy y pues vamos a trabajar ahorita en centro de inscripciones para que se enfoquen en estar enviando sus nombres de usuario y contraseñas y pues quedo atento a sus comentarios. Si no hay comentarios ahorita, entonces vamos a cerrar la sesión y nos estaríamos viendo la próxima sesión que decíamos que es el 21 y 22 de abril y 29 cerrados. ¿De acuerdo? Ok, que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Jair Roldán García, soy director del Grupo Integra Salud y pues es un gustazo que nos hayan acompañado. Que tengan una excelente tarde. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Iván, Juana, Ana Cari, Omar, Moni, Esperanza, Alejandra. Gracias por Yo tengo acompañarnos. una duda. ¿El Adelante, 21 es Ana Cari. domingo, el 21 es domingo, ese día también va a haber sesión? Sí, 21 y 22. 21 y 22 me agendaron esas fechas para este curso. Ok, y sería a la misma hora. Sí. Domingo de 4 a 5:30 máximo. Bueno, gracias.
Ok, hasta pronto, que tengan una excelente tarde.